Muy buenos días a todos en esta mañana. Para mí es una bendición poderlos tener en compañía. Y esta su Iglesia Cristiana del Cielo al Mundo, vamos a tener esta participación, este tiempo para las familias. No digo que las familias solitas, porque hay muchas personas que se quieren también congregar, también se quieren conectar con nosotros por este medio. Y por eso quiero que sintamos toda la paz, toda la bendición a todas las personitas que en esta hora ya se han conectado. Y qué bendición, es una alegría para mí poder estar día tras día y especialmente este primer domingo de cada mes ministrando esta palabra del Señor. Quiero que cerremos nuestros ojos por unos instantes y podamos decirle al Señor: Dios, muchas gracias por este tiempo, por esta bendición en esta hora. Te honramos, te glorificamos y pedimos que tu palabra corra como ríos de agua viva sobre cada familia en esta hora. Ayúdanos, Señor, y permite que tu protección, que tu Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros. Te damos gracias por la vida, por la salud, por cada familia de tu casa. Señor, cada hombre y mujer que está en este momento en dificultades, en algún dolor, alguna angustia, alguna necesidad, que tu Señor sea tocándolos con tu mano preciosa, que tu poder y tu Espíritu Santo sea en cada familia que quizás se encuentra sola, que quizás se encuentra solo, que quizás ha tenido dificultades de una y de otra manera. Pero queremos pedirte, Señor, que tú nos guardes hoy, que tú nos bendigas y que tu palabra sea para cada uno de nosotros en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a ir a nuestro tema en esta hora. Y hay algo bien interesante, hay un título muy importante en esta mañana de bendición. Y hay dos nombres, hay dos significados en esto: impacientes y pacientes. ¿En qué lado estás tú? ¿Eres paciente? ¿Eres impaciente? ¿Soy paciente o soy impaciente? Todos, de hecho, en la parte humana pasamos esas dificultades. Tenemos esos momentos difíciles a veces. Y por eso pues hoy queremos analizarnos a través de la palabra, a través de cada texto que vamos a mirar en esta hora, para que Dios nos ayude y que Dios nos dirija en aquella circunstancia en la cual en muchas ocasiones nosotros fallamos, a través de ese impaciente o paciente. Vamos a mirar inicialmente esa palabra impacientes. Yo estoy seguro que muchos de ustedes y yo en algún momento hemos tenido esa circunstancia, impacientes. Nos afanamos por todo, hacemos una cantidad de cosas, nos descomponemos a veces en un aspecto emocional porque hay cosas que no nos gustan, que no nos satisfacen muchos. Hay un título en la palabra en Números capítulo 20, versículo 1 al versículo 11. Y hay un título allí que dice agua de la roca. Y vamos a entrar al tema nuevamente, impacientes. Dice el primer versículo de la palabra del Señor: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Vamos a mirar ese aspecto. Es posible que María nunca permitió que su corazón fuera limpio de toda su rebelión contra Moisés. Había una disputa ahí contra Moisés. Había algo muy, muy fuerte. Entonces, si así fue, y pudiera eso haber contribuido a la muerte prematura de María. Y en el versículo 2 dice: y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Habla de muchas personas que estaban allí. Es como cuando nosotros en el sector donde vivimos, por alguna razón nos quitan el agua. En el edificio donde vivimos nos quitan el agua.
Entonces viene la murmuración, vienen las cosas, vienen los proyectos que uno mete en su mente de que fue fulano de tal que cerró el registro, fue este sutano que rompió un tubo y en fin, una cantidad de cosas que comenzamos como a memorizar. Y eso nos hace daño. Cuando nosotros comenzamos a hacer cosas de ese estilo, pues lógicamente que nos ataca y nos confunde. Entonces, aquí en esta parte es una nueva generación y ellos también murmuraron contra ambos, contra Aarón y contra Moisés. El gran dador de la ley y el sumo sacerdote. Significa que murmuraban también, mire esto tan importante, murmuraban también contra el Señor. Más adelante vamos a ver del por qué está haciendo un recuento allí, que se murmuraba contra Aarón y Moisés, pero también se estaba murmurando en contra del Señor. Y habló el pueblo en el versículo 3, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto. Miren las cosas que vienen a nuestra mente cuando le echamos la culpa, cuando culpamos a alguien que no tiene que ver absolutamente nada. Y eso nos pasa a todos los seres humanos. Porque inmediatamente lo que viene a nuestra mente y a nuestro corazón es juzgar. Y esa es una cosa que no es bueno, que nosotros estemos juzgando por cualquier cosita que nos pase. Déjenme leerlo una vez más. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Y el versículo 4 dice, porque hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto. ¿Por qué hiciste venir a la congregación a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Parece que ellos iban de lógica, hay un escrito que iban muchas personas, mucha gente, y había toda clase de animales. Me imagino caballos, burros, gallinas, perros, todos en ese lugar que estaban huyendo. Ahora, algo que tenían que entender, según mi parecer, es que el Señor fue el que los llevó, no fue en ningún momento Moisés, fue el Señor que estaba dirigiéndolos, sacándolos de esa esclavitud. Pero inmediatamente vienen tantas cosas a nuestra mente y por eso es que quiero hacer un poquito de encuentro acá, de cómo nosotros nos afanamos y nos adelantamos a muchos acontecimientos y empezamos a murmurar y decir un poco de cosas que no tienen sentido. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hablamos del vecino, hablamos de nuestra familia, hablamos muchas veces de papá, de mamá, de nuestros hermanos, de los sobrinos, de mucha gente. Y empezamos a colocar cosas en nuestra mente de lo que seguramente no es. Es lo que el enemigo quiere colocar en nuestra mente y en nuestro corazón. Permítanme leerles el versículo 5. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Miren cuántas cosas comenzamos a colocar en nuestra mente. Necesitamos higueras, sementeras, viñas, cosechas de una cosa y de otra, y lógicamente el agua. Cuando uno está en un desierto, cuando uno está en un pueblito, cuando uno está en una vereda, lo primero que comienza a mirar es el agua, las plantaciones, con qué podemos comer, qué podemos hacer, podemos sembrar, podemos tener el fruto para nuestro sobrevivir. Entonces eso nos afana y nos pone a pensar muchas cosas. Versículo 6. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y se postraron, escuche esto, muy importante esta parte, y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Qué buena enseñanza, que nosotros a cambio de estar haciendo ese tipo de conjeturas, de dificultades, de meternos en más problemas, la parte más importante es que nosotros le pidamos la dirección al Señor. Que nosotros nos hinquemos, nos arrodillemos delante del Señor y le podamos pedir, Señor, guíame, Señor, ayúdame. No permitas que en mi corazón, en mi mente, vengan pensamientos diferentes a lo que tu palabra me está enseñando. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y habló Jehová a Moisés diciendo, escuche esto, y habló Jehová a Moisés diciendo, el versículo 8 dice, toma la vara
Ok, toma la vara, ten en cuenta eso. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Qué lindo cuando el Señor está ahí a la expectativa. Si nosotros estamos ahí, en esa comunión con el Señor, Él nos orienta, Él nos da las pautas que nosotros debemos manejar. Que no sea nuestra propia vida, nuestra propia mente, que tome las alternativas de lo que tenemos que hacer. Dios nos da ese privilegio. Pero qué bueno cuando nosotros pensamos que a quien debemos acudir no es al vecino a ver qué nos aconseja para hacerle a esta persona que nos está haciendo daño. No, no es al vecino, no es al familiar que seguramente no tiene ningún contacto ni ninguna relación con el Señor. Es al Señor directamente. Cuando tengas un problema, cuando tengas una dificultad, en esa soledad que a veces vivimos, en esas dificultades que a veces vivimos, simplemente acordémonos que hay un solo Dios que nos está guiando y nos está ayudando. Versículo 9 dice, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Obediencia. Esto es muy importante, obediencia. Cuando Dios nos dé una instrucción, obedezcamos. No nos quedemos atrás, no lo hagamos en nuestra manera, simplemente obedezcamos lo que Dios nos manda. Versículo 10, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, que hay una palabra fuerte, que a veces a ninguno nos gusta, una palabra fuerte, rebeldes. Yo me imagino la actitud de Moisés. Déjenme leerlo. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación de delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, sinvergüenzas, charlatanes. Cosas como estas suenan duro, pero es una verdad. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Una pregunta fuerte. Yo creo que aquí Moisés estaba enojado. Aquí Moisés estaba actuando de una manera de autoridad, pero enojado. Ya estaba como decimos en Latinoamérica, como con la chispa afuera. Otros dicen con la piedra afuera. Pero bueno, entonces es importante que nosotros aprendamos. De hecho, era un lugar bien difícil y sin embargo el Señor los guió. Mire cómo el Señor actúa. Sin embargo, en el amor de Él, en la ternura de Él, los guió allí porque Él les amaba y nos ama, Él nos guarda. Él deseaba revelarse a sus recursos ilimitados. Él estaba allí, ahí en ese momento, en esa circunstancia, en ese problema. Es lo mismo que nosotros en la actualidad. Todo es una prueba, todas son dificultades para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo respondemos? Moisés y Aarón llevaron la situación al Señor. No se la llevaron al vecino o con el que tenían el problema, se la llevaron directamente al Señor. La misma vara con la que Moisés había herido la roca en Redifín, en aquel lugar. La roca representa obviamente a Cristo y lo que Él haría en el Calvario para redimir la humanidad. Entonces, fijémonos que todo está relacionado directamente con el Señor. Todas las cosas. Él utiliza ese léxico tan impresionante, tan especial, para que nosotros lo entendamos. Y no tomemos las decisiones por nuestra cuenta. No nos dejemos llevar por el conocimiento de otras personas que no tienen ninguna relación con Dios. Nunca nos van a dar el mejor consejo para que nosotros estemos tranquilos, que podamos hacer las cosas con paciencia, con tranquilidad, para no ofender al Señor y no perder esa relación y esa bendición de parte del Señor. El versículo 11 dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con la vara 2 veces. 2 veces tocó la peña. Ese comentario importante que podemos nosotros tener en este instante de este versículo. El Señor le dijo que le hablara a la roca. No que le pegara, no que de esa manera, porque esa es la situación que nosotros los seres humanos tenemos. Nosotros quizá no hemos aprendido en nuestro diario vivir, no hemos aprendido a hablar, a dialogar.
Cualquier cosita que nos hacen, inmediatamente se nos levanta el Luna, el Díaz, el Rodríguez, los apellidos que nosotros tengamos en nuestra congregación. Se nos levanta eso, ¿cierto? Entonces, inmediatamente tomamos actitudes muy diferentes. Realmente abrogaba el tipo la roca herida en Refidín. Era un tipo del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Herir la roca otra vez. En verdad, declaraba que el primer sacrificio fue insuficiente. O sea, era como la muerte del Señor, pues, no ocasionó nada. No sirvió para nada. No. Él dejó todas aquellas circunstancias, todas aquellas dificultades en la cruz del Calvario. Allá quedaron. Y no tenemos por qué volver a retomar esas situaciones. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé paz, tranquilidad, paciencia, que nosotros podamos dar respuestas efectivas en el amor del Señor para cada persona que está a nuestro alrededor. Y no tener esas circunstancias tan difíciles, de esas peleas, de esos odios, de esas amarguras. No tenemos para qué tener eso en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, ese pecado es enorme. Ese pecado nos aparta del Señor. No le demos lugar al diablo para que esas cosas afecten nuestra vida espiritual. Nosotros todos los días necesitamos la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lamentablemente, muchas de las iglesias modernas siguen hiriendo la roca como Moisés. En este momento Moisés cambió. El Señor le dijo que tocara esa roca para que saliera el agua. Y lo que hizo fue golpearla. Y seguramente, el Señor seguramente le ha dicho golpearla una vez. La golpeó 2 veces. Estaba enojado. Estaba con la chispa afuera. Porque toda la multitud, todos los que estaban hablando de él y su hermano, le ocasionaron ese problema, ese cambio en su mente, ese cambio de actitud. Moisés cometiendo el mismo pecado. Por tanto, en la actualidad, el pecado es aún peor porque ahora la roca ya es historia en el lugar de profética. Iglesia, tenemos mucho que pensar. Tenemos mucho de qué cuidarnos día tras día. Ese vecino, ese papá, esa mamá, ese hijo, esa hija, esos nietos que seguramente a veces nos hacen a un lado. Es el tiempo de poder pensar en ello. Para cada familia que está en esta mañana escuchando esta palabra, quiero que lo pensemos con mucho cuidado y que cambiemos nuestra manera de actuar. En el versículo 11b dice, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Mire, a pesar de todas las circunstancias, de todas las cosas que nosotros hacemos, el Señor siempre está presente. Así nosotros hagamos las cosas. El Señor es maravilloso, es espectacular. Él nos cuida, Él nos ama, Él tiene paciencia con nosotros. Pero no quiere decir que por eso nosotros podemos hacer lo que nos venga en gana, lo que queramos hacer, lo que nuestra mente o nuestro corazón nos dicte para hacer. No, tenemos que cuidarnos muchísimo de eso. Pacientemente tenemos que seguir adelante. Con mucho cuidado. Nuestras actitudes, si no son las mejores, tenemos que cambiar. Porque Dios demanda de nosotros ese cambio importante. Ahora, paciente. Esa palabra es más especial, es como más nuestra. Paciente, sufrido. Muchas veces uno por tener tanta paciencia sufre mucho, ¿cierto? A veces la gente nos ve que somos pacientes, tranquilos, no somos tan explosivos ni nada, pero en la parte humana todos somos explosivos. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que quite de nuestro corazón, de nuestra mente esa parte que nos hace daño y que podemos hacerle daño a otras personas. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 14 y 15. Miren lo que dice. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los débiles, que seáis sufridos para con todos. Se refiere a aquellos que detestan
debiera traducirse: consuele al de poco ánimo. Esas personitas que son de carácter fuerte, tenemos que a veces, y para nosotros mismos, no es solamente para las personas que, porque a veces pensamos que es que yo no tengo dificultades, yo no me enojo, yo no hago berrinche. No, todos hacemos berrinche. Todos tenemos un tiempo también límite para todas esas cosas. Entonces eso nos afectaría a todos. Cuando nosotros vemos una persona con esa dificultad, pues lleguemos a ella, démosles una palabra de aliento, démosles un buen consejo. Ayudémoslo a que él se calme. Es como cuando le decían a uno cuando era pequeño: si está de mal genio, entonces recuéstese allí o salga y cuente 1, 2, 3, 4, 5, 10 ovejitas, 20, 50 ovejitas, para que se calme, para que baje esa temperatura que tiene en ese momento. El versículo 15 dice: mirad que ninguno devuelva mal por mal. Esta es una palabra impresionante, hermosísima. Mirad que ninguno devuelva mal por mal, antes seguid lo bueno. Siempre, siempre, no es de vez en cuando, siempre, los unos para con los otros y para con todos. Mire, no es únicamente la relación del esposo, la esposa, el papá, los hijos, papá y mamá. Es todos. Con el vecino, con aquel vecino que nos hace la vida imposible, con aquel personaje que ha hablado seguramente de nosotros y detectamos por boca de otra persona, o mejor dicho, por el chisme de otra persona. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él nos dé sabiduría para poder manejar estos temas que son tan importantes para nuestra vida diaria. El cristiano bíblico, como el único sistema de esta práctica noble, debemos ser cristianos de testimonio. Tenemos al Señor en nuestro corazón, debemos cambiar toda circunstancia que nos ha hecho daño. Y yo les animo, iglesia, que podamos tomar esa palabra de reflexión. Estoy terminando. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Mire qué hermosa palabra. Es para ti, pero también para mí. Porque yo cometo errores, yo me molesto, yo me enojo, me molesta cuando hay cosas que no nos salen bien, me molesta eso, me pone nervioso, me molesta muchísimo. Entonces es para todos. Tenemos que clarificar muy bien todo lo que la palabra de Dios nos dice. Parece ser que para cada cosita de lo que nosotros hacemos y tenemos en nuestro corazón, Dios tiene la respuesta. Él sabe. Y por eso esa palabra la tenemos que estar leyendo constantemente para no caer en esa rutina ni en esas dificultades. Si pareciera como que Dios se retrasa en el cumplimiento de sus promesas, es por el propósito de alcanzar a más personas que entren en el reino de los cielos. Ese es el propósito de Dios. Él no quiere que ninguno que ninguno nos perdamos, que ninguno de nosotros alcancemos la gloria de Dios. Él nos está dando un tiempo todavía. Él te está dando un tiempo a esta persona que quizás se conectó hace un ratito, quizás al comienzo. Él te está dando una oportunidad. Él nos está dando una oportunidad si no estamos teniendo ese cuidado de andar como Él quiere que nosotros andemos. Dios tiene mucha paciencia. Ay, Señor, Él es tan paciente con nosotros que hacemos una cosa, hacemos otra y nosotros le prometemos: Señor, no lo vuelvo a hacer, no voy a hacer más daño, no me voy a hacer daño en mi propia vida, yo voy a cambiar toda esa actitud, voy a cambiar mi manera de pensar, de hablar, de moverme, de todo, absolutamente de todo, voy a cambiar, y no lo hacemos. Sin embargo, vuelva a leerlo, Dios tiene mucha paciencia para con el hombre, intentando llevarnos al arrepentimiento. Nos da una oportunidad más, un momento más, para que nosotros procedamos a ese real arrepentimiento de las cosas que venimos haciendo. Él nos está dando esa oportunidad el día de hoy. Piénselo, analice todo eso. Es importante que en esta hora podamos decirle: Señor, queremos cambiar, queremos hacer cosas diferentes. Aquello que hemos hecho en el pasado no queremos vivirlo nuevamente, queremos cambiar. Y la dispensación de la cruz
ha sido más larga de todas. Y es así porque Dios sigue llamando a los pecadores, a cada uno de nosotros, a ti y a mí, para que seamos salvos. Él ha abierto un camino hacia la cruz. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Nos ponemos a seguir en esa lucha? ¿Nos ponemos a seguir perdiendo el tiempo? Sabiendo de que Él tiene todo bajo control para nuestra vida personal, para que cada uno procedamos a ese arrepentimiento. Quiero que piense eso. Estoy terminando. Y quiero pedirle que cierre sus ojitos y incline su cabecita y le diga, Señor, Señor, ayúdame, perdóname. Señor, no tengo el privilegio de tener ese talento, de tener ese tiempo, de pensar en esa área de impaciente que en muchas ocasiones nos complica la vida, nos aparta de esa bendición que Dios tiene para nosotros. Señor, ayúdanos a ser pacientes. Ayúdanos, Señor, a ser calmados, a ser personas de respeto hacia los demás, que nuestra boca jamás lance palabras impropias, que cambiemos nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar con nuestros vecinos, con nuestra familia, esposo, esposa, nietos con los abuelos, con aquellas personas solitas, seamos solidarios, ayudémonos el uno al otro. Permitamos que el Espíritu de Dios tome su vida, tome mi vida, tome mi corazón y que haya un cambio, una relación con el Señor, hoy, mañana y siempre. Dios bendice cada familia en esta hora, por el poder de tu Espíritu Santo, que tú seas ayudando esta familia que tú conoces nombre y apellido. Señor, tu mano preciosa sobre ellos. Permite, oh Dios, que la soledad, permite, oh Dios, que aquella pareja, permite, oh Dios, que aquellos hijos, permite, oh Dios, que aquellos nietos, aquellos sobrinos, aquellos primos, cada parentela, Señor, sea tocada por el poder de tu Espíritu Santo. Y que podamos tomar ese tiempo de reflexión y podamos, Señor, ayudarnos el uno al otro y saber que solo en Dios hallamos vida eterna. Te honramos y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús, te damos la honra y la gloria. Amén y amén. Dios los bendiga a todos. Para mí ha sido un privilegio estar con ustedes en esta mañana y pedirles que tengan un encuentro con Dios. Quizá tú mismo puedes allí en casa hacer una oración como la que hacemos ahora. Tú tienes que hablar con Dios, aprende a hablar con Dios. Es de la manera que nosotros estamos hablando acá. Al Señor le encanta que hablemos con Él, que hablemos de esa manera. Ya no hay esa cuestión de esto y esto que nos enseñaron hace muchos años y que lo repetíamos 40, 50, 100 mil veces. Él ya está cansado de eso. El Señor lo que quiere es que tú y yo hablemos con Él. Cuéntale tu historia, cuéntale tus problemas. Él la sabe, pero a Él le encanta que le contemos para que Él haga su obra en tu vida y en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga en esta mañana.